Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este sábado para hablar de política en Visto Bueno Televisión. Vamos a tener temas muy interesantes, entre ellos la reforma energética, un tema que ya está calentito en la prensa, y también el tema de Michoacán. ¿Qué pasa en Michoacán? La desaparición de poderes, el estado fallido, no hay gobernador. Un tema para el que vamos a tener la oportunidad de platicar con Carmen Larrieta. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, Buenas Pepe, noches. gracias, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Juan Manuel Sepúlveda, ¿cómo estás? Bien, Pepe, buenas noches para ti y para todo el auditorio. Gracias. Gerardo Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Bienvenido, Gerardo. Pues, muchas gracias. Si les parece bien, arrancamos en primer orden con el tema de la reforma energética. Mucho se ha discutido a lo largo de los últimos meses cuándo y quiénes van a presentar las propuestas. El PAN ha puesto ya una sobre la mesa. En estos días se presentó ante la Comisión Permanente del Senado de la República una propuesta que parece pues muy ambiciosa. Si el espectro entre la reforma petrolera de la izquierda es la que está más conservadora, la del PAN parece la más radical en cuanto a los cambios, incluso pretende concesionar algunos procesos que hoy están reservados para el Estado. Gerardo, ¿cómo lo ves de cara a que el gobierno de la República, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, presente la suya la próxima semana? Yo creo que la presentación que hizo el PAN de su iniciativa es el rasero con el que el gobierno quiere y pretende medir el máximo de logro contra el de la izquierda, que es la negación total. El piso y el techo. El piso y el techo. Yo creo que todas las propuestas que el gobierno quisiera presentar, el PAN las presenta. Hoy que no es gobierno, hoy que no está en el poder, presenta una iniciativa bastante liberal, donde incluso quita el sindicato del órgano de dirección de Pemex, se concesiona una serie de actividades de Pemex, deja el petróleo como propiedad de la nación, como tal, como la materia prima, pero lo demás se concesiona. Creo yo que este es el estado ideal que quisieran ver un sector liberal, pero el gobierno va a ir más conservador. Yo creo que va a ir más conservador y va a buscar que de su propuesta hacia la del PAN se logre que se pueda alcanzar más. Yo sí lo creo. A ver, es muy interesante lo que plantea Gerardo. Estaríamos, si puede interpretarlo así, imaginemos que el PRD está en el extremo izquierdo, el PAN en la extrema derecha en cuanto a los cambios o lo radical de las modificaciones, y el gobierno presentaría una de la mitad un poquito más cargada hacia la que presenta el PAN. Sí. De hecho, la próxima semana, ¿no? Ya se habla de eso. ¿Cómo lo ves, Juan? Yo creo que tiene toda la apariencia de ser algo pactado. O sea, tú te encargas de promover los temas a ultranza, para que a ultranza hacia un lado, para que los otros presenten los suyos de la otra manera, y entonces aparece el PRI en medio haciendo una propuesta conciliadora, vamos a llamarle, que ya no capte todos los reflectores propios de los dos extremos, y entonces, bueno, ya puede decir, bueno, no queremos llegar a tanto, lo que pretendemos es esto, y con esto ya les permita un piso mucho más cómodo en este sentido, ¿no? Claro. Yo sí, lo que sí siento es que falta todavía mucha información hacia la ciudadanía en general, de cuál la implicación de cada una de estas cosas. Bueno, yo creo que aquí tiene que darse información respecto del contexto de donde nos estamos moviendo. ¿Qué significa esta reforma en materia petrolera, vamos a llamarle, por fijar sobre esta parte? O sea, ya no estamos en el mismo mundo donde pudimos vivir cómodamente en el gobierno con la renta petrolera. Ya no, nuestros compradores ya en muy poco tiempo no nos van a comprar. Entonces ya el petróleo barato ya no, el fácil de obtener, el Cerro Azul, Cantarell y todos aquellos, ya se acabaron todos ellos. Entonces, bueno, habría que generar una idea amplia en contexto para que la gente pueda pronunciarse. Máxime que la estrategia de Morena ya amenazó que se va por el lado de la consulta popular que es en definición muy sana, pero que en la práctica amañada puede ser una verdadera trampa, ¿no? A ver, pusiste dos grandes temas sobre la mesa. Uno, el contexto, es decir, de qué estamos hablando en el sector energético,
Como tú bien dices, el petróleo barato se nos acabó. Nuestros principales compradores van a ser exportadores netos de petróleo en 4 o 5 años, Estados Unidos y Canadá, para empezar. Hubo un análisis, Carmen, del Instituto Mexicano para la Competitividad, que creo que lo resumía de forma perfecta, porque decía, nos movieron el mapa. Teníamos a Arabia Saudita, a Qatar, muy lejos, y realmente esa dinámica hoy está arriba, en una frontera que compartimos con los Estados Unidos, y nosotros estamos viendo cómo nuestra industria petrolera se chatarriza, no tiene capacidad de inversión ni la tecnología para alcanzar las reservas petroleras que nos quedan y que podríamos comercializar, ¿no? Ese es el contexto, y ahora regresamos a lo del PRD y Morena, que es todo un tema. ¿Pero cómo lo ves? Yo creo que lo importante va a ser que los partidos políticos realmente tomen la propuesta en el buen sentido y no como el ataque de que quién se lleva la premisa en presentarla bien o presentarla mal. Que todas las fuerzas políticas realmente se pongan a trabajar. En el Pacto por México iban a checar si se discutía primero la reforma política y después la energética. Bueno, la próxima semana se presenta por parte del gobierno Entiendo su que va propuesta. el electoral en el extraordinario. ¿Qué va a pasar? ¿No? Hay quienes dicen que primero tiene que salir una para que salga la otra, o que tienen que salir todas al mismo tiempo. Pues es que también tiene, a reserva de lo que ustedes opinen, una lógica. Es decir, si te doy lo que quieres antes de que tú me des a mí lo que quiero, no me resulta. Igual y no me cumples, como ya le pasó a Calderón en el 2008, ¿no? Pero falta leyes reglamentarias. O sea, el pastel apenas va en las cerezas. Falta la ley reglamentaria de educación, la ley reglamentaria que van a hacer en la reforma petrolera, la reforma fiscal. Entonces hay mucha materia, un año más por lo menos, para que... Pero ¿no crees que esas el iniciativas PAN condiciona el tema de la reforma electoral porque dice, puedo apoyarte en la energética? Más y luego que el tú PAN, ¿no me vas a apoyar? ese grupo de Camacho, Liz, ese grupo político que se quedó marginado del Pacto por México, que se quiere posicionar en la negociación hacia lo que viene adelante. Entonces están empujando una reforma política en medio de la nada, solamente a un sector muy particular le está interesando temas que en este momento pues, se ven lejanos, como la segunda vuelta presidencial dentro de 5 años o 6, 5. Cometieron el error de ya meter segunda vuelta en gobiernos locales, que es un absurdo. Ya no saben qué hacer con tal de ganar, jalar reflectores y tener una carta de negociación política. Pero materia... Ernesto Cordero, Sí, y Camacho Liz, que está moviendo la cuna. Él fue el que empezó a incitar a estos grupos para que de ahí se colgaran y tuvieran materia de negociación. Yo sí creo que esto lo que va a generar es a meterle ruido a la negociación, va a encarecer la negociación y creo que se va a lograr, pero en este momento el presidente mencionaba que el periodo extraordinario del próximo año, yo lo veo todavía como para dentro de un año eso. Ahora, al parecer, bueno, lo que dice Gerardo tiene toda la razón. Si algo se le ha dado en su vida a Manuel Camacho Solís es mecer la cuna, ¿verdad? Mecer la cuna. Y en este Después caso, de quedar marginado, claro. porque él era el heredero de Salinas, de Salinas, en la cabeza del grupo, el ser pensante y todo lo demás, y de pronto pues lo hacen un lado por Colosio. Luego, a pesar de la desafortunada, no para él, muerte de Colosio, o sea, escogen a Zedillo y bueno, de ahí viene esta marginación crónica de la que ha padecido el señor. Y ahora, ¿no? con el asunto de la decisión con el PRD, decide irse con el grupo de López Obrador y a ese grupo también lo ha marginado, entonces... Ahora, entiendo que en la negociación del Pacto por México, también para no perder ese canal que han sido los presidentes de los partidos, han dividido la negociación de la reforma política y la reforma electoral. La reforma electoral, que es la que impulsa Gustavo Madero, que por cierto, la verdad es que se ha consolidado después de las elecciones, ya ha dado 2 o 3 golpes que lo han consolidado en la dirigencia. La reforma electoral es la que trae el apoyo de este grupo y es la que estaría en viabilidad de ser tratada en el Congreso y en el Pacto. Y la política, pues la van a postergar, porque realmente tiene cosas que no van a transitar. Y por eso hoy salen en la prensa los más prominentes miembros del calderonismo, como Javier Lozano, como Roberto Gil Suart, diciendo pues que están en desacuerdo con esa negociación, ¿no? También hay que ver la división al interior de los partidos, cómo está afectando estas reformas. Tú hablabas, Juan, del caso del PRD. Andrés Manuel López Obrador ayer ya dijo
que en la defensa del petróleo quiere ir solito, que no necesita del PRD. En pocas palabras, que ni se acerquen a sus marchas, porque se reserva el derecho de admisión, ¿no? Entonces, creo que para el PRD es el peor de los escenarios y el peor de los mundos, porque lo van a dejar en el limbo energético. ¿A qué me refiero? No va a presentar una propuesta ni de gran calado ni de pequeño calado, porque no le quieren mover al tema de Pemex. Entonces, esa agenda ya se la llevó el PAN y se la va a llevar el gobierno de la República. El PRD va a quedar marginado de la propuesta. Pero tampoco va a defender el petróleo, porque el monopolio de la calle la tiene López Obrador. Entonces, el PRD ahí va a quedar como convidado de piedra, ¿no? O se puede colgar de la propuesta de Cárdenas, que ya hizo. Ya la hicieron, ya pasó. Ya pasó. Y la tendrían que revivir. Pero además es una propuesta sumamente conservadora, porque también lo que dice es, si quitamos la corrupción en Pemex, con eso, es decir, con el dinero que nos ahorremos de corrupción, pues sí, pero ¿cómo lo cuantificas? ¿Cómo recuperas ese dinero? Vaya, de que es necesario quitarlo, sí, pero darle el carácter de panacea a esto no es correcto, definitivamente, ¿no? Ustedes recordarán en el debate presidencial Andrés Manuel sacando sus famosísimas cuentas chinas, ¿no? Donde decía, bueno, si sumamos los 3,000 millones de esto, más los 6,000 millones del otro, más los 50,000 millones de pesos de corrupción, tenemos para 15 refinerías. Sí, claro. Bueno, pues sí. El problema es cómo transitas a cuantificar eso y hacer una reforma que en verdad nos ubique en el contexto que tú estabas mencionando. Es decir, claro, si nos van a comprar menos, si nos va a costar más sacar el petróleo, pues no se va a resolver el problema nada más trastocando el régimen fiscal de Pemex. Hay que ir un poquito más allá. No por una cuestión de apertura por apertura, ¿no? Sino por lo que viene, por quién nos va a comprar, oferta y demanda. Tiene que tener un sentido mucho más trascendente que esto. O sea, no quedarnos nada más en el petróleo, no solamente en Pemex. Yo creo que tiene que pensarse dentro de un contexto de replanteamiento de política energética en general en esto, y no engañar, vaya, que no se engañe el ciudadano con que si le permitimos la entrada al capital extranjero, se van a hacer chorrocientos mil millones de empleos y va a haber una bonanza impresionante. No hay tal. Definitivamente. Y como tampoco vamos a perder la dignidad si le permitimos que entre algún recurso privado a la empresa, o se permita la participación en determinadas actividades, ¿no? Tampoco se pierde gran cosa. ¿Vamos a ir a un corte? Así es, vamos a hacer una pausa. Recuerde, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Eso es bien importante.